quien es catedrática de lengua española en la Universidad de Alicante. Ha centrado su investigación en diversos temas de la fraseología española, español coloquial, pragmática, ironía y humor. Entre sus trabajos destacan los libros Aspectos de fraseología teórica española, la fraseología del español coloquial, las locuciones en español actual, hechos pragmáticos del español, la lingüística del humor en español, entre otros. Es miembro fundacional del grupo VAL-ESCO, Valencia Español Coloquial, y del grupo de investigación EPA-YULMA. Asimismo, pertenece al Instituto Interuniversitario en Lenguas Modernas y Aplicadas y el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género. Desde el año 2002, dirige el grupo de investigación GRIALE, que se encarga del análisis pragmático de la ironía y del humor y de su aplicación didáctica a la enseñanza del español como lengua extranjera. Es coeditora de los volúmenes Dime cómo ironizas y te diré quién eres, una aproximación pragmática a la ironía. Cuenta con más de 100 publicaciones, muchas de ellas en revistas de un alto impacto como REL, Verba, Red, Estudios de Lingüística, Lea, Oralia, entre otras. Le recibimos con un cálido aplauso. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, deseo dar las gracias a los organizadores de este Congreso Internacional. En primer lugar, a mi colega de la Universidad de Alicante, el doctor Pedro Mogorrón, por la invitación directa y afectuosa y cariñosa, y también a los organizadores de la Universidad Ricardo Palma, a Charo Valdivia, a Elsa Juanilo, a Gilda Cornejo y al resto de compañeros que nos han acogido de manera tan calurosa y amable. Bien, mi conferencia de hoy gira en torno al uso de la fraseología en contextos humorísticos informales, y en este caso, atendiendo a las líneas de investigación de este congreso, yo me he centrado en la variación diafásica. Yo voy a hablar del registro coloquial, del uso de la fraseología en el registro coloquial español peninsular, en el español coloquial de España. También les invito a que establezcan relaciones con el español coloquial informal que ustedes usan, porque tal vez observarán cuestiones que son similares y otras que son diferentes que luego podríamos comentar. ¿Se escucha bien? Bien, el índice que voy a seguir primero es una breve introducción sobre nuestros proyectos de investigación, el grupo de investigación GRIALE que yo dirijo y nuestros objetivos. Después introduciré el corpus de secuencias irónico-humorísticas que voy a analizar hoy, que es el corpus que he traído hoy para la plenaria. Analizaremos los datos en primer lugar de manera cuantitativa, porque es el aparato metodológico, teórico nos lleva a eso, a un análisis cuantitativo de las secuencias irónico-humorísticas, y presentaré cómo se emplean en esas secuencias las unidades fraseológicas, el objetivo de hoy, y esto nos llevará a unas conclusiones. Pues vamos a empezar. En cuanto a esa introducción que yo prometía, GRIALE es un grupo de investigación dedicado a la ironía y al humor en español, fundado en 2002, grupo que yo dirijo en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Y en la actualidad disponemos de diversos proyectos de investigación financiados por organismos públicos. Tenemos 2 proyectos financiados por el Gobierno español, por el Ministerio de Economía y Competitividad en este caso, que son el proyecto GENUMIR, que se dedica al género, humor e identidad. Nos interesa observar cuestiones de género e identidad relacionadas con el humor, si hay diferencias en el uso del humor por hombres y mujeres, por ejemplo. Y tenemos también el proyecto FigureKid, que dirige mi colega, la profesora Elisa Timofeva, que desgraciadamente no ha podido asistir a este congreso, pero que forma parte de las comunicaciones que se presentarán hoy. El proyecto FigureKid analiza la figuratividad en 2 elementos, el humor y la ironía, que espero que hoy descubran que tienen bastante relación. Por otro lado, el proyecto GRIALE Observa es un proyecto concedido a grupos
de excelencia dentro de nuestro gobierno autónomo, la Generalitat Valenciana, y tiene como objetivo diseñar una base de datos de humor marcado por la variable género, por la variable sexo. ¿Se oye? No importa. ¿Se oye? ¿No? Sí. Bueno, creo que se me escucha así. No, estamos demasiado lejos. Ya. ¿Ahora sí? A ver, ¿ahora? Sí. Bien, decía que el proyecto Grial Observa pretende construir un observatorio de la identidad de mujeres y hombres a través del humor. El corpus que voy a presentar hoy aquí, sobre el que voy a observar los fenómenos fraseológicos que en él aparecen, forma parte de ese observatorio, como luego explicaré. Bueno, y dicho esto, partimos de diversas hipótesis generales para el estudio de la ironía y el humor en la conversación. La primera es que la conversación coloquial emplea la ironía y el humor como estrategias conversacionales. Estamos ante un género no humorístico y eso significa que hay diferencias con los géneros humorísticos, como puede ser el chiste, el monólogo humorístico o la parodia. En estos géneros el hablante o el escritor planifica el humor. En una conversación espontánea el humor no se planifica, es algo que surge en el momento de manera informal y que se utiliza como una estrategia. Hay varias estrategias aquí. Utilizo el humor para reírme con el otro, para reírme del otro también, para burlarme de alguien. Hay estrategias. Bueno, cuando se utiliza ironía y humor en una conversación coloquial, la intervención irónica, es decir, hay alguien que hace una intervención irónica y esa intervención puede ser respondida por otros. Es decir, alguien hace una gracia, si podemos entenderlo todos, y esa gracia es respondida. Se puede responder o no se puede responder, se puede continuar. Esto indicaría también si se ha reconocido ese humor o no se ha reconocido. Cuando se continúa esa ironía, es decir, varios de los participantes continúan con la ironía y con el humor, hablamos de ironía continuada. Y esto desencadena el modo humorístico. Todos sabemos que estamos hablando en broma. Ese es el fenómeno interesante en la conversación. En este contexto, la fraseología se emplea en estas secuencias que voy a presentar como un indicador humorístico, tanto en su uso recto como en su uso figurado. Esto significa que las unidades fraseológicas actúan en esos contextos irónico-humorísticos como elementos de humor. También pueden actuar como marcas. Puede haber ciertas marcas fraseológicas que me dicen que estoy hablando de manera humorística. Luego lo veremos. De esta manera, la fraseología es un elemento muy rentable para la ironía y para el humor en conversación espontánea. Bien, mi base teórica no simplemente la enuncio aquí, tiene que ver con la etnografía de la comunicación y la sociolingüística, con diversos trabajos de sociolingüística interaccional relacionados con la ironía y el humor, con trabajos, no lo he puesto aquí, pero por ejemplo con los trabajos de Hayes sobre cómo funciona la ironía y el humor específicamente en la conversación, si los hablantes reconocen el humor, lo identifican, si son capaces de producir humor. Y dentro de estos trabajos resaltó dos líneas. La línea desarrollada por Salvatore Attardo y su equipo a partir del llamado principio de interrupción mínima, que luego explicaré. Y la línea desarrollada en conversación y en variación diafásica por Helga Gotthof, que analizó las conversaciones informales en alemán, y también por trabajos relacionados con el grupo Valesco y también con nuestro grupo de investigación, como los trabajos de Belén Alvarado sobre el humor fallido. En cuanto a la fraseología, pues como pueden imaginarse, también me apoyo en mis propias disquisiciones a lo largo de estos años y también en otros trabajos como los de Gloria Corpás o Mario García Paje. Bien, dicho todo esto, vamos a entrar ya en cuestión. Aquí aparece en la diapositiva el llamado The Least Disruption Principle, enunciado por Salvatore Attardo y su equipo,
y expuesto en diversos trabajos, que se apoya en el principio de cooperación de Grice. ¿Qué dice este principio de una manera esencial, sencilla? Dice que cuando alguien hace ironía, lo hace en una intervención breve, de manera que interrumpe en poco espacio, la conversación. En este caso, tendríamos que los principios 3 y 4 son en este caso los más importantes, que dicen: limite su violación del principio de cooperación a la distancia más pequeña posible de sus necesidades, interrumpa poco, y si debe violar una máxima, hágalo en la dirección que espera su audiencia. Por ejemplo, diga aquello que su audiencia quiere. Bien, este principio se ha comprobado en diversos corpus. Y la idea que defiende Salvatore Attardo y su equipo, como decía, es que en conversación la ironía solo aparece en una intervención. Y si se responde, aparece en 2 intervenciones. Es decir, tendríamos la intervención del hablante, la intervención del oyente que responde. 2 intervenciones. Mi hipótesis es justamente la contraria, que la conversación espontánea, cuando se hace ironía, en un gran porcentaje de casos, como luego veremos, se continúa la ironía a lo largo de varias intervenciones. Es decir, si mi hablante hace ironía y a mí me interesa esa cosa graciosa que ha dicho, voy a continuarla a lo largo de diversas intervenciones. Por otro lado, como decía el trabajo de Helga Kotov, que también me sirve de apoyo para los fundamentos teóricos, pues en diversos trabajos la profesora Kotov analiza secuencias irónicas tanto en conversaciones privadas como en debates de televisión y lleva a cabo una propuesta para explicar a qué se responde. Cuando alguien hace ironía y responde esa ironía, puede responder a lo dicho, a lo que se dice, puede responder a lo que se implica, puede responder solo con risas, jaja, o puede hacer una respuesta mixta. Lo curioso de esta propuesta es que para Helga Kotov, en conversación espontánea, se responde principalmente a lo dicho. Como voy a mostrar más tarde, según mis datos, no se responde principalmente a lo dicho, sino que muchas veces hay otro tipo de respuestas. Vamos a ver entonces cómo analizar, según estos fundamentos teóricos, el corpus. Como os he mencionado en la presentación, yo pertenezco al Grupo Valesco desde su fundación. El Grupo Valesco es el grupo de investigación dedicado al español coloquial, fundado en 1990 y que dirige el profesor Antonio Briz desde la Universidad de Valencia, en España. En ese corpus se han recogido conversaciones coloquiales siguiendo un conjunto de parámetros que permiten reconocer como tal la conversación coloquial. Bueno, ese corpus cumple con los criterios básicos establecidos por el Grupo Valesco y frente a los corpus que he presentado anteriormente, como el corpus manejado por Salvatore Attardo o el corpus manejado por Helga Kotov, este no es un corpus construido ad hoc para estudiar ironía y humor, sino que es un corpus simple de conversaciones, donde aparecen todo tipo de fenómenos. Aparece intensificación, aparece cortesía, aparece atenuación, uso de marcadores del discurso, fraseología, léxico, coloquial, etc. Bueno, lo interesante en este caso es observar cómo funciona la ironía y el humor en ese corpus y, ya de una manera más concreta, cómo funciona la fraseología en ese corpus. El corpus está compuesto por 67 conversaciones coloquiales que suponen alrededor de algo más de 16 horas de grabación y de ese corpus se han extractado secuencias irónico-humorísticas. Se ha hecho utilizando un criterio identificador clásico ya en los trabajos sobre humor, como es el caso de las risas, el reconocimiento del humor a partir de las risas, pero ese criterio evidentemente no era suficiente, y se ha hecho una interpretación de las secuencias. Tenemos el audio, tenemos el texto transcrito y es más fácil interpretar si en esas secuencias hay ironía y hay humor. Esto arroja como resultado un total de 148 secuencias irónico-humorísticas que suponen aproximadamente 1 hora y 10 minutos de grabación. Aquí tenemos un ejemplo de esas secuencias irónico-humorísticas donde aparece la fórmula que me zurza. Yo he traído un par de ejemplos para escuchar, no sé si se oirán bien, pero también voy a leer los fragmentos de transcripción, creo que es más sencillo.
Bien, aquí tenemos una secuencia irónico-humorística en la que se habla de un tema y en este caso uno de los hablantes, que en este caso es F, hace ironía. Evidentemente hay muchos tipos de ironía, yo no voy a explicar aquí los tipos de ironía y humor, pero aquí lo que tenemos es una autoironía, el propio hablante se flagela. Bien, aquí están hablando, y lo vamos a observar en otros ejemplos, de una cuestión que puede ser hasta cierto punto tabú, que es el hecho de engordar, ¿no? De engordar, de comer demasiado, de engordar. Y entonces en este contexto es donde se produce esa intervención. Dice, ¿no has comido mucho, ¿Qué tal? Pues así ya tengo bastante hasta la noche. ¿Sabes cuánto dice que había engordado? 82 kilos la tía. Había engordado, no se oye. ¿Sí? No tiene pila. Hoy es el día, la ley de Murphy. Si algo puede ir mal, irá peor. Sí. Había engordado 2, pesaba 82. Ya sabes que me zuzan. Va hasta 170 y tantos. Joder, ¿y ahora cuántos? ¿Ya los has adelgazado? Ahora he bajado 2, ahora estoy en 80. Bueno, en este caso, la intervención, ya sabes que me zuzan, es una intervención irónica, pero que en este caso no es respondida por el resto de participantes. Es decir, el hablante F hace autoironía y dice, mira, pues nada, he engordado, pues mira, qué mala suerte tengo, ¿no? Pero también se ríe de sí misma, podríamos decir, ¿no? Entonces tenemos este tipo de intervenciones. Dentro de esas intervenciones irónico-humorísticas aparecen diversas unidades fraseológicas. Las unidades que aparecen principalmente son locuciones y fórmulas rutinarias. Las locuciones que aparecen, a diferencia de lo que podemos encontrar en el diccionario, son locuciones que se encuentran en contexto. Y principalmente encontramos locuciones verbales, que son específicamente idiomáticas en su conjunto. Tenemos expresiones como hacer cama redonda, hacer el ridículo, ser la hostia. ¿Se usa aquí la palabra hostia? ¿No? Luego hablamos de los equivalentes. Ver con buenos ojos, echarse la manta al hombro, que es una variación de liarse la manta a la cabeza. Mandar a alguien a freír espárragos, son algunas de las locuciones que aparecen. Y tendríamos también otro tipo de locuciones de carácter adjetivo o adverbial, que son de tipo elativo, es decir, sirven para intensificar lo que se dice, como de maravilla, de categoría, de pura lana. Y por último, una locución adverbial, que es una locución con retintín, que es una marca. ¿Sabemos qué significa? Dicho en un determinado tono así un poco curioso, con retintín. ¿Sí? Bueno, esta locución es realmente una marca, porque cuando la usa el hablante está evaluando que lo que ha dicho otro es humorístico. Por eso la he marcado en verde. Y algo similar ocurre con la fórmula qué graciosa. Cuando alguien usa qué graciosa, está reconociendo que su hablante ha hecho humor. Qué graciosa eres, mira lo que has dicho de manera graciosa, de manera humorística. Tendríamos en el caso de las fórmulas rutinarias psicosociales, siguiendo la propuesta de Gloria Corpas, como qué graciosa, qué putada, qué cruel, qué más da, algunas de resignación, como qué le vamos a hacer, que me zurcian, que aparecía antes, o madre mía, para mostrar sorpresa. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estas locuciones, estas fórmulas en el corpus. Bueno, por lo que decía antes de los datos cuantitativos, yo he traído aquí unas tablas, voy a explicarlas de manera somera, nos concentraremos más en los ejemplos. Después de analizar las 148 secuencias irónico-humorísticas, observamos que en 60 de ellas se cumple el principio de interrupción mínima, es decir, la ironía o el humor está en una única intervención, pero hay un porcentaje repartido aquí, donde la ironía se responde en una intervención, en 2, en 3, en 4, etc. Lo curioso de observar estos datos en la conversación coloquial es que en algunas de esas secuencias
en concreto en 11, la ironía y el humor se continúa a lo largo de más de 8 intervenciones. Es decir, hay una secuencia amplia donde hay ironía y humor. Esto significa que en el 61% de los casos no se cumple el principio de interrupción mínima. Es decir, la ironía y el humor no está localizada en una única intervención, sino que esa ironía se continúa en una intervención siguiente, en 2, en 3, etc. Es decir, tiene un carácter dialógico, que eso es lo interesante en la conversación. En la conversación hablamos con alguien y esperamos que haya retroalimentación, que si hago una broma se continúe, que se rían de la gracia que he hecho, que den una respuesta. Entonces esto es lo que observamos, que realmente no se cumple ese principio. Aquí tendríamos que en el 47% de los casos no hay ironía prototípica, es decir, se continúa la ironía en más de 2 intervenciones. Y en cuanto a los tipos de respuesta, a diferencia de lo que planteaba Helga Gotthof, en nuestro corpus prima la respuesta mixta, donde se combina risas y una respuesta a lo dicho o a lo implicado, y en el caso de la respuesta a lo dicho supone solo el 14% de las secuencias. Es decir, los hablantes son capaces de interpretar qué quiere decir su hablante, de observar las implicaturas, de hacer las inferencias para responder no a lo que se dice, sino a lo que se quiere implicar. Y en cuanto al tipo de respuesta, pues se observa que cuanto más se continúa esa ironía, nos fijamos en la franja amarilla, pues es más probable encontrar una respuesta mixta. Es decir, lo lógico en la conversación espontánea es que la ironía se responda con risas y respondiendo a lo dicho o respondiendo a lo implicado. Una combinación de respuesta mixta. Bueno, estos serían los datos con los que no deseo aburrirles en el día de hoy. Pero esta base nos permite observar mejor cómo funciona en esos casos la fraseología, para qué se emplea, para qué la emplean los hablantes, si la emplea el hablante que lanza la ironía o si la emplean los oyentes que están escuchando la ironía y la continúan y utilizan en estos casos unidades fraseológicas. Bien, vamos a ver. Bien, no, he sido yo, lo he apagado, perdón. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a empezar por aquellos casos donde encontramos unidades fraseológicas que están localizadas en la intervención irónica inicial. Alguien hace ironía, que luego se puede continuar o no, y en esta intervención aparece una unidad fraseológica. Tenemos aquí el ejemplo de ser la hostia. ¿Vale? Voy a leerla primero y luego, si es posible, la escucharemos, si funciona. Bien, en este caso, B está hablando con A están hablando de sus profesores y están hablando de un profesor de informática. Tenían antes un profesor de informática bueno y ahora tienen un profesor de informática que no es tan bueno. Pero en lugar de decir el profesor es muy malo, dice el profesor es la hostia, con sentido irónico. Utiliza entonación irónica, etcétera. Es decir, está diciendo lo contrario de lo que dicen sus palabras. Dice, ya ves, pues tenemos de cada profesor en informática que es la hostia. Nos han puesto con los numeritos por otro que parece que de esos que tienen el síndrome ese de Down. O sea, compara con el síndrome de Down. En fin, hay un juego. A no continúa esa ironía, pero en este caso está utilizando una unidad fraseológica para la intervención. Vamos a ver si se puede escuchar, no sé si se oirá muy bien, pero vamos a intentarlo. Te la abuela tengo que ir. Pues tenemos a profesor en informática de la hostia. Nos han cambiado de los numeritos por otro que parece que vamos. ¿Se ha escuchado? Bien. Bueno, algo que ocurre de manera frecuente en la conversación coloquial española, que usa ironía para hacer un comentario, en este caso sobre un profesor, en este caso no se continúa. Algo similar ocurre en este ejemplo 3, donde el hablante utiliza la expresión hacemos el ridículo. Es una deformación sobre hacer el ridículo que precisamente tiene esa intención irónica.
Aquí M es el anfitrión, el resto de participantes de la conversación están en su casa y M ha sacado primero el queso que tenía bueno. Y ya no le queda más queso, pero quiere obsequiar a sus invitados con otro queso y saca un queso más malo, que es el queso de bola. Es como cuando alguien viene a tu casa, primero sacas el vino bueno, ¿verdad? Y luego el malo. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí. Entonces, para hablar de esa situación utiliza hacer el ridículo, pero lo hace de una manera irónica, porque así, bueno, todos nos reímos de la situación de que no tenemos más queso. Iba a sacar queso, pero ¿queréis queso de bola después del otro tan bueno? Venga, hombre, hacemos el ridículo, pues eso está claro. El año que viene le decimos a Miguel que venga y que nos traiga queso. Entonces, hacer el ridículo se usa en esa intervención inicial irónica. Tenemos otros ejemplos donde la fraseología se continúa, sirve para las intervenciones que continúan la ironía y el humor. Tenemos aquí un fragmento bastante largo, ¿vale? Que voy a explicar brevemente. Bueno, en este caso los participantes están hablando del hecho de que se tienen que ir de casa y es posible que alguien entre a robarles. Pero la participante se toma esto a broma. Dice, bueno, pues si vienen a robarnos, pues que nos roben, total no hay nada que robar. Hay muchas maneras de tomarse esa situación, que puede ser un poco tensa. Y dice D, por ejemplo, dice, pues nos abrirá los ventanales de ahí y entrarán por la cara. Ah, oye, pues que entren por la cara. Oye, por la cara, que entren. Más vale que entren por la cara. Bueno, total, ya no nos quedan joyas, ¿qué más da? Pero, y qué graciosa, aunque era algo, ¿no? Sí, una mierda, ¿qué queda? Nada. Hombre, la tele que es nueva, tampoco es eso ya, pero no se la pueden llevar. Entonces, yo me puedo enfrentar a una situación como esta de una manera seria. ¡Ay, qué horror! ¿Me van a robar? Bueno, pues total, que vengan y nos roben. Gente, si no van a llevarse nada. Pues aquí, lo interesante de esta secuencia, el hablante usa ¿qué más da? Pero lo interesante aquí es que en la reacción, en el reconocimiento de la ironía, capta que su hablante ha utilizado la ironía y utiliza la expresión, la fórmula qué graciosa. Otro ejemplo, no lo he mencionado antes, pero buena parte de estas, sobre todo de las locuciones y las fórmulas, en general las unidades fraseológicas, a menudo aparecen en secuencias irónico-humorísticas donde se habla de temas tabú. Tienen un carácter relacionado con determinados temas tabú. En este ejemplo, es una conversación donde principalmente hay hombres, y se está hablando de las hijas de alguien. Se está valorando si una de las hijas está buena. ¿Se entiende? ¿Está buena? ¿Está buena o no? Dice, ¿tiene hijas? Una que está más buena, me cago en la hostia, y se echa con vosotros, tiene un año más que yo. Oye, pero su sobrina, como la V es su sobrina. Tío, y fíjate, macho, pues es un estilo a la uvas, es así morena y eso, vale, como, vaya, su sobrina. Flípalo, a que claro, si está su sobrina no podemos ir a la casa. Dice, ¿al mismo apartamento con su sobrina? Porque si van su sobrina está en el apartamento, mejor. Sí, pero es que sus sobrinas van, dos sobrinas, su sobrino, que era con el que iba yo, qué asco. Y sus padres, habría que hacer cama redonda. Claro, tío, porque para todas las habitaciones, tú tranquilo, que ya nos arreglaremos, y además, pues si van ellos, tío, pues nosotros ya bajamos otro día, claro, es lo que te quiero decir. Bueno, aquí la expresión es hacer cama redonda, que precisamente se usa de una manera un tanto eufemística para marcar esa situación, que podría ser hasta cómica, ¿no?, de estar haciendo cama redonda con las chicas. Esto es habitual en la conversación coloquial, espontánea, española al menos. Otro de los ejemplos tiene que ver con esa aparición de la ironía y el humor a lo largo de toda una secuencia donde el humor ocupa más de 8 intervenciones. Tenemos diversos ejemplos, como decía, en el corpus, identificados como DN, que es lo que aparece aquí, y en este caso tenemos un fragmento de una conversación coloquial, que es una conversación de hombres. Aquí solo aparecen hombres, y eso también puede permitir observar la identidad
la cuestión de la identidad y el género relacionado con el humor, es decir, si hombres y mujeres usan igual el humor en conversación espontánea. En este caso tenemos una conversación de hombres y aquí están hablando de otro tema que, más que tabú, es disfemístico. Hablamos de los cuescos, hablan de los cuescos, ¿no? De tirarse un cuesco. ¿Se entiende cuesco? ¿Sí? ¿Un pedo? Vale, pero como resulta que los hablantes son de un cierto nivel sociocultural, son capaces de jugar con esa situación. La situación escatológica es muy propia del humor, se da en niños. Los niños muchas veces empiezan hablando de esas situaciones escatológicas para hacer humor y reírse de los pedos, del pipi y esas cosas, ¿no? Eso sí, está comprobado. Bueno, pues en este caso, claro, son hablantes adultos y hablan de esto, pero lo comparan los aires con la destrucción de la capa de ozono, que claro, es un problema medioambiental. Bueno, pues en esta secuencia se emplean diversos indicadores humorísticos, por ejemplo, se juega con sustancia orgánica, comerás gloria, etc. Y aquí interesa observar la expresión con retintín, que como decía antes, que aparece aquí abajo, es una marca humorística, una marca fraseológica que está señalando, que está ayudándonos a interpretar que vea captado que uno de los participantes está haciendo humor. Voy a leer el fragmento y luego, si es posible, lo escuchamos. Este se ve un poco mal porque se ha grabado en el exterior. Se joden el del helicóptero, tío. Están infectando el ozono, coño, y luego dicen que no nos echemos sprays. Porque tú te tiras cada cuesco, que eso sí que destruye la capa de ozono. Eso sí que es puro carbono, nano. Eso sí es ozono, eso es bueno, porque es sustancia orgánica. Hostia, si es orgánica. Sí, dice, y además sustancia, tío, con retintín. Comerás, Gloria, comerás, pero además con retintín, sustancia, nano. Es sustancia gaseosa. Bueno, ¿qué es interesante aquí observar? Lo interesante es observar que aquí todos los participantes colaboran en el humor. Ya se han situado en ese modo humorístico y todos hacen bromas sobre ese humor. Esto es lo propio del humor en la conversación espontánea. Vamos a ver si puede escuchar. Bueno, Están infectando el ozono, coño, y luego dicen que no nos echemos spray. Te tiras cada cuento que no sirve. Es sustancia orgánica. Sustancia orgánica. Sí, además dice sustancia, tío. Comerá gloria, pero... Además no refiere sustancia gaseosa. bien. ¿Se ha podido entender? Sí, básicamente. Luego comentamos cómo funciona aquí, en el español coloquial peruano. Bueno, otro de los recursos que había apuntado al principio en el uso de la fraseología en estas secuencias irónico-humorísticas es el empleo de unidades fraseológicas desautomatizadas, tanto en su forma como en su significado. Este también es un recurso habitual que permite generar humor. He traído aquí dos ejemplos. El primero es de pura lana, la expresión es de pura lana virgen, ¿sí? ¿La conocemos? Pero aquí el hablante usa de pura lana puta, para hacer humor. Y la segunda expresión es mandar a freír espárragos, que se usa, se alterna el sentido literal y el sentido figural. Bien, en este primer caso, F está hablando de un tema serio, que es que está hablando de que ha comprado unas mantas y que esas mantas llevan unos hilos de cobre, pero que las mantas son muy buenas. Claro, las mantas valen una millonada, valen mucho dinero, porque son de lana. Entonces, lo que hace es el oyente, el interlocutor, J, es burlarse. Son de lana, sí, de pura lana puta. Entonces esa es la ironía en este caso. Dice, eran unas mantas que llevaban por bajo, llevan como unos hilos de cobre, pero la manta es de lana, de esa de los corderos, de esos que llevan los cuernos luchadores. De pura lana puta, qué cabrón. La cuestión es que está ahí a Australia, esa clase de lana, la cuestión es que te la pongas
Duermes con esa manta solamente, ni invierno ni verano, no tienes ni frío ni calor. Vale, en este caso se emplea esa unidad fraseológica desautomatizada, lo cual podría haber ocasionado que se continuara la ironía y el humor, pero aquí no se continúa. Perdón. Y el otro ejemplo que mencionaba es el de mandar a freír espárragos. ¿Mandar a alguien a freír espárragos? ¿Sí? Bueno, pues aquí los hablantes, este pertenece a la conversación que veíamos antes de los hombres, es una conversación muy humorística porque están todo el rato de broma, y aquí lo que hacen es jugar con el sentido literal y figurado de mandar a freír espárragos y desautomatizar la expresión. De hecho, se observa a lo largo, hay una reflexión metalingüística, podríamos decir, sobre la expresión. Yo mando a freír espárragos. ¿Quién los ha freído? ¿Tu madre te ha mandado a freír espárragos? No, yo he mandado a mi madre freír espárragos. ¿La has mandado a freír espárragos o le has mandado a freír espárragos? Le he mandado freír espárragos. Pero espárragos tomateros, ¿no sabes cuáles son los tomateros? Espárragos tomateros, espárragos trigueros. Es decir, se juega con la expresión. La unidad fraseológica sirve para estructurar, al fin y al cabo, esta secuencia humorística. Bien, esto nos lleva a las conclusiones en las que, a partir de la fundamentación teórica previa, podemos decir que en la conversación coloquial espontánea no se respeta el principio de interrupción mínima, es decir, la ironía y el humor no están localizadas en una única intervención, sino que se continúa a lo largo de más de una intervención, 2, 3, 4, etcétera, hasta 11, 12 intervenciones, en un 61% de los casos, que es un porcentaje bastante alto, que contrarresta los datos ofrecidos en otras lenguas y en otros corpus, principalmente tiene que ver con la esencia del corpus. En estos casos, la fraseología se convierte en un indicador muy útil en las respuestas a la ironía y el humor, porque es un indicador rentable para poder responder a esa ironía y a ese humor. La fraseología desautomatizada actúa como indicador que fomenta el modo humorístico, es decir, es un elemento de por sí humorístico en esos contextos, y en consecuencia permite la continuación de las respuestas humorísticas. Bueno, dicho todo esto, quisiera mostrar aquí de manera breve que este corpus de secuencias irónico-humorísticas, como yo adelantaba al principio, forma parte de la base de datos que en estos momentos está en construcción dentro de nuestro proyecto Guía de Observa, ese observatorio de la identidad de mujeres y hombres a través del humor. Y en este caso, este es uno de los corpus que constituirá esa base de datos, el corpus Varesco Humor. Tenemos otros corpus, como el corpus Childhood, del que, si lo desean, pueden escuchar una comunicación esta tarde sobre un corpus que tenemos de narraciones humorísticas de niños de 8 a 12 años, pero en este caso el corpus que hemos llamado Varesco Humor es un corpus, como decía, de secuencias irónico-humorísticas extraídas de esas conversaciones coloquiales. Este corpus que está en construcción, traigo aquí simplemente una captura de pantalla, es un corpus en el que será abierto cuando esté disponible y acabado, por supuesto, y en el que se puede buscar a partir del sexo y a partir del nivel sociocultural de los participantes. Además, pinchando en cada uno de los fragmentos que está en la búsqueda, se puede escuchar cada intervención por separado, escuchar el conjunto de la secuencia y también se puede ver la transcripción completa de esa secuencia. De esa manera esperamos que en este caso nuestro trabajo sirva como son nuestros objetivos principales para el estudio del humor y de la ironía en el español, en este caso en español coloquial, pero que también pueda tener otras utilidades relacionadas principalmente con la variable sexo, porque una de las respuestas que esperamos dar en un futuro no muy lejano, es si usan el humor de manera igual hombres y mujeres en diversos contextos, en conversación, en monólogos humorísticos, etc. La respuesta que podemos dar todos de manera intuitiva es que no, que hay diferencias, pero claro, esa respuesta intuitiva hay que documentarla. Y la única manera de documentarla es por medio
de un corpus, y de una comprobación empírica de que eso efectivamente es así o no. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Leonor Ruiz Murillo. No sé si alguien tuviera alguna pregunta para hacerle. Sí. Lo que quería preguntar, en esta cuestión de la cuestión de la réplica del humor encadenada, esta réplica, no habéis, supongo que la habéis tenido en cuenta, pero me gustaría saberlo, la variable del número de participantes en la conversación, porque yo creo que es un factor relevante, depende mucho si se está en grupo, que se crea una cierta situación de cachondeo, ¿no? Que te vas animando, se retroalimentan los unos a los otros, a que sean, por ejemplo, dos participantes de la conversación. Eso no se tiene en cuenta, porque creo que puede influir en los resultados, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, en primer lugar, la hipótesis de partida era que, a diferencia de lo que ocurre con otros corpus, como los que han establecido Salvatore Adorno y su equipo, que son varios autores, al ser un corpus que no está construido ad hoc, va a arrojar resultados diferentes. Me explico. En los últimos artículos que aparecían aquí en la presentación de Salvatore Adorno, Mengio, etcétera, y otros autores, lo que se hizo para detectar el humor era poner en una situación determinada a dos participantes. Normalmente eran conversaciones diádicas de dos. Están en un laboratorio y entonces se les pide que cuenten un chiste. Uno le cuenta un chiste a otro y ven cómo es la respuesta. Claro, la situación es demasiado forzada, una situación forzada. Entonces lo que yo pretendía era mostrar que ese principio puede estar bien, pero no se puede observar como un principio universal, como pretenden los autores. Porque cuando observas un corpus real, la cosa cambia radicalmente. Y efectivamente hay diferencias. Lo que ocurre es que en el corpus de Valesco hay conversaciones de todo tipo. Hay conversaciones de dos participantes, pero también de 3, de 4, de 5, hasta de 10 participantes. En este momento, ese corpus forma parte de mis últimas investigaciones, pero se tiene que seguir trabajando. Y lo que pasa es que la intuición es que no depende solo del número de participantes. Es verdad que todos reconocemos la situación prototípica en la que somos muchos y nos reímos de la situación y uno hace una broma, otro hace otra, otro continúa la broma, otro saca otro tema a partir de ese tema, nos reímos todos. Eso existe. Pero la hipótesis, lo que voy observando por el análisis del corpus es que depende también de otros factores. Por ejemplo, tenemos una conversación de dos mujeres, solo de dos mujeres, pero que es totalmente humorística, porque las dos, aquí también tiene que ver mucho con los rasgos coloquializadores, hay igualdad entre ellas, se conocen de toda la vida y entonces eso fomenta que puedan hacer humor. Entonces es relativo. Es un trabajo para un TFM o una tesis, o sea que hay bastante que analizar. Profesora, quería hacer una pregunta, digamos más como curiosidad, porque realmente no estoy al tanto pues, del principio de violación mínima. Sí estoy familiarizado obviamente con la problemática de las máximas compensacionales de Grice y el modelo para explicar la conversación en general. Bueno, desde ese punto de vista, ¿qué importancia tiene el principio de violación a la interrupción mínima? Ese es el esquema, ¿no? Interrupción mínima, sí. Porque me parece que, bueno, primero, según su desarrollo, muestra que no se da, ¿cierto? Y segundo, creo, no sé, que podría explicarse con una de las máximas que lo desarrolla. A mí, por ejemplo, la pertinencia, porque muchas veces el interrumpir o no interrumpir responde a si eso no es pertinencia. Pero bueno, tal vez es compartir una inquietud. Porque lo que usted plantea confirma.
probablemente no hagas mal. Bueno, intercambiamos el micrófono. Muchas gracias por la pregunta, por el comentario. Bueno, lo que está debajo del principio de interrupción mínima es una aplicación del principio de cooperación de Grice. A la hora de analizar el humor, Grice en concreto no habló del humor, pero sí habló de la ironía, y él lo observaba como una violación abierta de la máxima de cualidad. La primera máxima de cualidad dice, diga la verdad. Entonces, cuando se hace ironía, no se dice la verdad. O sea, se infringe de manera abierta esa máxima y, evidentemente, eso conlleva una serie de implicaduras. O sea, cuando alguien hace ironía, no está diciendo la verdad, pero lo está haciendo por alguna razón. Y eso lleva a otros principios, como puede ser el de pertinencia, etc. En el caso del principio de interrupción mínima, los autores se acogen al modelo estricto del principio de cooperación y lo que hacen es aplicarlo y decir que solo se va a interrumpir, o sea, está relacionado principalmente con la máxima de cantidad, va a ser de una manera breve y si se interrumpe va a ser en el sentido de la conversación, va a ser pertinente. Esa sería la explicación de ese principio de interrupción mínima. Evidentemente se puede explicar el humor de otras muchas maneras. La teoría de la relevancia explica el humor, utilizando el principio de relevancia, evidentemente, como un fenómeno normal que se puede explicar a partir del principio de relevancia, como que explican otros fenómenos como la metáfora, ironía, metonímia, etc. Se explican a partir de ahí. Y es verdad que cuando se hace humor se espera ser relevante, se espera que el otro interprete el humor, lo reconozca, lo acepte y produzca humor. Bueno, ahí hay toda una línea de investigación. Pero sí, el principio de interrupción mínima tiene que ver con las máximas literarias. Bueno, le agradecemos a Leonor, muchísimas gracias, le damos un aplauso.